Nikitis mayaki sarantanyani, nikitis kaptpanti, taqenis taqekunanipan, nikitirus pistpanti, ukamapan, ukamao, hayaya. ¡Esta es mi América! Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. América Latina, amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Nos da la vida, la pasión y la esperanza, una añoranza nos abre tu corazón. Tienes cultura con historia milenaria, y con hazañas pelearon por tu región. Durante muchos siglos nos enseñaron que existía una sola forma de conocer el mundo, pero ¿qué ocurre cuando precisamente escuchamos las voces de los pueblos que han cuidado precisamente la tierra durante muchos años y antes incluso de la conquista, mucho antes, que nos dicen, ¿qué nos dicen hoy precisamente los mayores indígenas, las mayoras, afrodescendientes, las guardianas del agua, del bosque y de la memoria? Entonces, ahí precisamente son los interrogantes que nos permiten precisamente reflexionar. Y de nuevo, pues, le damos la bienvenida a Arte, Historias y Utopías. Es un espacio precisamente para descubrir los saberes de las historias oficiales, muchas veces silenciadas, ¿no? Y para dialogar, pues, con quienes siguen celebrando camino de vida digna y esperanza de sus territorios. En la frase que escuchaban ustedes al principio, precisamente, es un saludo precisamente de los indígenas andinos. Entre ellos está David Choquehuanca y también está Fernando Guanacuni, Mamani, que es Aymara, y ellos decían precisamente que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos lo necesario y que nadie le falte nada, que así sea y así es. Entonces, iniciamos precisamente con esa primera saludo a Aymara, pero vamos a iniciar con la primera parte y la invitación es que hablemos un poquito de la experiencia vivida. Entonces, más que conceptos hoy o teorías, queremos precisamente invitarles o invitarlas a regresar a esos momentos que transformó, digamos, la manera de ver ustedes el mundo. Entonces, una de las preguntas que quisiéramos iniciar es cómo llegaron a encontrarse con los pueblos indígenas o con los afrodescendientes. ¿Qué vivencias, por ejemplo, qué conversaciones, recorridos por el territorio, enseñanzas de un mayor o una mayora, o un sabedor precisamente, o una sabedora, ¿no? Que haya marcado profundamente las vidas de ustedes y desde esas experiencias, ¿qué aprendizajes precisamente consideran que hoy pueden, digamos, fortalecer las organizaciones comunitarias solidarias y los procesos colectivos que construyen precisamente alternativas para la vida? Entonces, la invitación es a compartir una historia muy concreta, un rostro, una palabra, un silencio, una ceremonia, una caminata que ustedes hayan hecho con sus comunidades, un trabajo comunitario muy concreto o algún acontecimiento que haya transformado precisamente la manera de comprender, ¿no? Digamos, esa mirada que teníamos anteriormente, el territorio, la misma espiritualidad y la solidaridad. Entonces, ese sentido de vida. La idea es que duremos más o menos 7 minuticos para compartir ese recorrido personal que seguramente también va a enriquecer a nuestro caminar colectivo. Entonces, ¿quién quiere iniciar? No sé si Norma, Yarit, Julián. Bueno, Julián, entonces. O bueno, Yarit ya aprendió el Sí, micrófono. claro. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Yarit. Yo estudié la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en el estado de Puebla. Y yo tenía precisamente una cercanía con el pueblo de Huatatauca, que es en donde tengo mi familia. Y precisamente ahí se desarrolla mucho lo que es la artesanía en palma, lo que son petates, bolsas, sonajas, diferentes artículos. Entonces, con mi maestría me di cuenta que, pues, se invisibiliza mucho esta parte artesanal. Entonces, decidí continuar precisamente para llevar como voz a este pueblo, sobre todo que, pues, son personas que te aceptan, bueno, no sé cómo decirlo, porque a veces uno tiene que ser parte de una comunidad para poder entender como esa conexión que existe, pero me llamó muchísimo la atención cómo precisamente el trabajo artesanal no está valorado en el mercado y sobre todo que es menospreciado. Entonces, mi intención precisamente fue dar a conocer cómo la artesanía y basado ya precisamente en varios autores
es simplemente una representación de la creatividad de las personas para salir adelante en un sistema capitalista. Entonces, nos da las opciones precisamente de que hay alternativas a este sistema en el que estamos viviendo. Y precisamente eso me llamó la atención de cómo reconocer el trabajo de estas personas, pero sobre todo que el papel de la mujer está completamente metido en la comunidad, aunque muchísimas veces nos encontramos con el machismo y se quiere invisibilizar precisamente a las mujeres, pues la verdad es que no es así. Indirectamente está el papel de la mujer, están los roles femeninos, lo que precisamente hacen posible pues la reproducción de la vida, lo que es el día a día. Y eso es lo que más me llamó la atención, porque precisamente los pueblos indígenas y todas estas comunidades tienen conocimientos que son heredados a sus hijas, a sus hijos, y con esto se empieza a crear la comunidad. Entonces, al descubrir esta parte, a mí me llama bastante la atención que cómo la economía social y solidaria permite reconocer el trabajo de estas personas y claro, cómo también existe la economía popular, economía indígena y la relación que existe precisamente en estos pueblos. Ya cuando uno empieza a investigar, a meterse más de fondo, pues te das cuenta que a mí me pasó, descubrí en este mundo que la artesanía fue una forma de subsistir no solamente en el pueblo en donde yo estoy trabajando, sino en todas las comunidades indígenas hay un valor que se le está dando a la creación de sus manos, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, de Perú, hacen collares, hacen prendas, hacen ropa. Entonces, cómo la artesanía nos une, aunque estamos en diferentes lugares, nos está uniendo porque precisamente es la creatividad lo que nos lleva a salir adelante y cómo tomar todos estos elementos de nuestro propio territorio en donde donde nuestro mismo territorio está determinando nuestra propia artesanía. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención. Tengo muchísimas historias que me han pasado a partir de este camino que decidí recorrer y simplemente creo que es una oportunidad que debemos darle a estos pequeños espacios porque es como el corazón de lo que estamos haciendo. Y a mí me llena de mucho orgullo decir que soy mexicana, que soy indígena, que trabajo con estas comunidades, porque le estamos dando voz precisamente a todas estas mujeres que han sido invisibilizadas y al trabajo artesanal que también se ha invisibilizado y pues no se ha permitido crecer. Entonces, a mí me ha encantado este trabajo. Yo sigo y seguiré defendiendo lo que es la economía social solidaria y con ello la economía indígena, la economía popular y seguir en ese trayecto. Gracias. No, a ti, Yarit, gracias ahí por tu participación. Norma, ¿Qué tal? Muy buenas noches. buenas noches. Pues quisiera yo, primeramente presentarme. Mi nombre es Norma María Cerón Sánchez. De formación soy abogada y pues cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, a mí lo que me inspira, primeramente es descubrirme como mi identidad originaria. Y bueno, darme cuenta que nací, crecí en un pueblo indígena y pues también que mis padres son de comunidades originarias de la Ciudad de México. Y pues dentro de mi historia familiar, mi bisabuelo fue líder del pueblo originario de Santa Cruz Atoyac de la Ciudad de México, es un pueblo indígena. Y pues él llega a esta comunidad de Chicolhuapan, hoy municipio, con un proyecto económico, este, él era de la tradición tabiquera. Esto que vemos aquí atrás es lo que hacen en mi pueblo, tabiques. Todavía hay una que otra persona que tiene la tradición que trajo mi bisabuelo de allá del pueblo originario de Santa Cruz Atoyac. Entonces, él, él hizo este proyecto para reactivar la economía local del ayuntamiento de Chicolhuapan y pues él inspira también
parte de esta historia que vengo formando con pueblos originarios. Y bueno, por ahí, en el 2018, me invitan a un evento que se llama Tianquisco, que se hace en la comunidad de Coatlinchán. Un calpuli es el que lo impulsaba. Es un tianguis con las formas ancestrales que se llevaban a cabo aquí en la zona que conocemos como el Anáhuac, aquí en México. Y pues se tendía, ¿no? Con un petate y se intercambiaban los productos. Entonces me invitan y veo que esta forma es muy interesante. Ya por ahí del año 2019, pues yo decido renunciar al trabajo de oficina y inicio un proyecto personal donde quiero ahora hacer productos artesanales y me integro a este movimiento y voy recorriendo con ellos eh, también para saber cómo eran estas formas, ¿no? Hice ese recorrido como durante 2 años por diversos municipios de esta localidad, como por ejemplo, Teotihuacán, Acolman, por citar algunos municipios a los que anduvimos recorriendo, Chiconcuac, y pues nos tendíamos así con nuestro petate y con nuestros trajes tradicionales de manta, y ahí una de las reglas era que teníamos que intercambiar productos entre nosotros o con la gente que llegara con algunos productos. Y pues se me hizo una forma bastante interesante. Llega la pandemia y yo ya estaba dentro de este movimiento. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin dinero, ¿no? Sin monedas, pero ya teníamos esta forma de hacer economía. Y entonces nos comenzamos a ver en casa de uno de los integrantes, aquí en Coatlinchán. Coatlinchán es muy conocido porque es donde extraen el monolito más grande de todo el continente latinoamericano, lo que mal conocen como Tlaloc, y está fuera del Museo de Antropología e Historia de aquí de Ciudad de México. Y bueno, ahí era donde nos estábamos viendo y intercambiábamos nuestros productos, porque muchos tenían miedo porque decían: "Oye, tengo quesos, tengo conejos, en canal ya refrigerados, ¿cómo los saco? Si no hay manera de abrir los locales y todo eso". Entonces, nosotros no nos quedamos sin alimentos, porque entonces empezamos a intercambiar. Yo hacía productos herbolarios que hoy son considerados como parte de la fitomedicina. Entonces, pues empiezo a yo hacer productos de las plantas que nosotros conocemos como antivirales, antibacteriales, y entonces empiezo a hacer un tratamiento para el COVID que funcionó muy bien. Incluso viajaban de Ciudad de México para acá, para el Estado de México, para adquirir mis productos, incluso médicos y enfermeras del sistema de salud de la Ciudad de México. Y pues con eso pudimos, pues de alguna manera, pues salvar vidas, ¿no? Con las propias plantas. Y comenzamos ahí durante estos 2 años de la pandemia a hacer economía social, pero a la manera ancestral. Y nuestros productos no se nos echaron a perder. Tuvimos como productos básicos en nuestra mesa, incluso pues algunos eran productores de pues semillas, frijol y todo eso. Entonces logramos sobrevivir también económicamente gracias a las maneras ancestrales de nuestras comunidades, que ya veníamos haciendo estas prácticas. Y esto es lo que entonces digo, bueno, si esto se puede hacer a nivel local, también se puede hacer a nivel nacional. Entonces comienzo a hacer lazos con otros que traían un proyecto como similar y empezamos a hacer un pacto a nivel nacional. Entonces comienzo como a idear la manera de cómo vamos a intercambiar esto a nivel nacional, pero desafortunadamente no funcionó porque no tenemos todos una educación solidaria, cooperativista. Entonces comienzan los egos
y el individualismo y el sistema capitalista a hacer estragos, ¿no? Y comenzamos a pensar solo de manera personal y no sobre un bien colectivo. Y pues por eso no logró funcionar, despegar este proyecto, pero aún así no me di por vencida. Y también comienzo a estudiar filosofía ancestral. Me dieron la oportunidad por ahí en la Universidad Autónoma de Oaxaca. Y pues ahí como que empiezo yo todavía a retomar más pues figuras ancestrales y comienzo también a hacer visitas por otros estados, comienzo a hacer lazos fraternales con pueblos mayas. eh, También viajo hacia Veracruz y comienzo a hacer como un entretejido también con otros investigadores y después conozco aquí a algunos importantes economistas que están dentro de la economía social y comienzo con ellos a trabajar, a hacer foros, incluso en la Cámara de Diputados, sobre el agua y la economía social. Y invito a más pueblos y algunos pues líderes de las comunidades originarias para que vean todo lo que podemos hacer, que podemos vivir de la preservación con proyectos pues ecoturísticos, ¿no? Con cooperativas y todo esto, y pues salir adelante. Y pues estoy trabajando en eso, principalmente ahorita en Xochimilco con la abuelita Amalia Salas y Casales, que es una luchadora social de 90 años. Entonces, pues estamos ahí colaborando con ella. A grandes rasgos. Gracias. Sí, gracias, Norma, muy amable. Julián, Gracias, buenas noches. Mi buenas nombre es Julián noches. González Villarreal, de un pueblo que se llama San Juan Yolotepec, del distrito de Oaxapan, donde estoy en estos momentos, Oaxapan de León, Oaxaca. Soy New Savi, algunos nos llaman mixtecos, pero somos New Savi, del país de las nubes, y que es más allá de lo que yo he recorrido. Creo que al final esta vuelta de 180 grados que uno vive es lo que nos hace regresar al origen, después a los 300, a los otros 180. ¿Por qué? Cuando uno nace en una comunidad, en el pueblo originario, en nuestra madre, ahí uno abreva, uno bebe, uno mama esa cultura. Y lo digo así porque cuando yo empecé a tener memoria, conciencia, me hablaban del INA, me hablaban del Tupa, me hablaban del señor y la señora del monte, y nos escondíamos y jugábamos con estos espíritus. Y fui creciendo y en la escuela me empezaron a borrar ese aprendizaje. Pero hay que vivirlo. Pareciera, no quiero parecer una otra cosa o pudiéramos decir algo que pudiera ser todo lo contrario, pero vivir en la comunidad, nacer en la comunidad, crecer en la comunidad. Mi primera experiencia es cuando yo, cuidando los chivos, me adentro a un lugar donde hay un monolito, donde hay un lugar sagrado, y me presenta una figura, un ave enorme, gris, pecho blanco, más grande que yo tenía como unos 8 años, 9 años. Se me para se para frente a mí, y simplemente yo no sé qué hacer, y lo contemplo, lo veo, cierro los ojos y desaparece. Puede haber sido una ilusión, pudo haber sido un miedo que yo traía, no sé, pero ahí está. Y entonces
el vivir en la comunidad, el crecer con todo ese imaginario que uno va abrevando, nos puede traer estas experiencias, que no se trata de enseñarlas, sino de aprenderlas. Y entonces uno tiene que vivirlas para poderlas entender. A lo mejor yo lo estoy comentando, lo estoy diciendo, pero eso no es una enseñanza, sino eso es mi aprendizaje y que cada uno va a tener que ir viviendo en eso. Pero hay algo que queda ahí. Después, mi padre, que con el mito del Tupa, él le da las gracias al señor, a la señora, y en el pueblo hay 2 cerros, el norte y el sur. Uno pertenece a la señora Tupa y otro al señor Tupa, ¿no? 2 nombres, Patrocinia, sí, y Alejandro. Pero crecemos con esa cosmovisión y entonces todo se centra en una espiritualidad. Y la palabra que es muy importante, nana, tata, ñani, o sea, papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, y didio, dito, tío, tía. No necesitamos ser de sangre como hoy nos han enseñado, sino vernos como hermanos, saber que somos una familia, un pueblo, una comunidad. Y el sentido de esa espiritualidad es lo que nos hace sembrar juntos, construir juntos, cosechar juntos, convivir juntos, trabajar juntos, en donde no hay ese valor que después la escuela, la educación, la primaria, la secundaria, los otros niveles superiores, nos empiezan a llenar de ideas, nos empiezan a colonizar, nos empiezan a hacer olvidar todo lo que abrevamos. Y cuando uno empieza a buscar otra información, le llamamos pensamiento crítico, le llamamos ciencia crítica, le llamamos filosofía, nos empezamos a dar cuenta que todo lo que nos han enseñado no sirve, porque queremos regresar a lo que fuimos, a lo que somos, al origen. Y entonces, ese es el punto, que nosotros tenemos que regresar a eso, porque si no nos despojamos, si no lo cuestionamos, pues siempre van a estar esas sombras y vamos a tener que aprender a diferenciar y a vivir en nuestro tiempo, en nuestro momento, en nuestra historia, que no podemos regresar a los tiempos ancestrales, es una realidad, es un hecho concreto, y tenemos que aprender a vivir este momento y este tiempo, pero sin olvidar esa esencia que es la espiritualidad y que nos hermana y que nos llama a que no podemos lucrar con la necesidad del otro, no podemos apropiarnos de lo que no es para nosotros, sino es para todos, que no podemos nosotros atentar contra lo sagrado que es la vida. Y entonces eso es lo que yo pudiera decir en este primer momento, en esta presentación, porque más allá, tenemos que tener dos educaciones, 2 paralelismos para poder aprender. Uno que es la educación occidental, formal, que nos da documentos, que nos da papeles, y la otra, buscar a nuestros maestros, buscar a nuestros portadores de saberes, de conocimientos, y dejarnos llevar. Ellos no enseñan, ellos nos muestran un camino y tenemos que aprender. Y ese aprendizaje lo tenemos que transmitir. Y ese es el punto, ¿no? Que en la artesanía, en la siembra, en el trabajo con los demás,
lo que nos puede hacer olvidar este occidentalismo es esa espiritualidad. O sea, lo que vemos en un collar, lo que vemos en un vestuario, lo que vemos en un sombrero, lo que vemos en un huipil, es la espiritualidad reflejada, manifestada. Y eso es lo que nos hermana. No es el producto, no es lo concreto en sí, sino lo que encierra detrás de sí. Y todo lo que implica, todo lo que lleva eso, es lo que puedo decir en este momento. Gracias. No, muy bien, Julián. Esa simbología nos la han borrado, ¿no? Yo escuchándolos, uno se da cuenta que cuando hablamos precisamente de los pueblos originarios o de los pueblos afrodescendientes, no estamos hablando precisamente de simples grupos étnicos o de un par o de unas historias, ¿no? Como muy separadas. Estamos precisamente hablando de otras maneras de entender la vida, de ese mundo espiritual que tanto ahorita nos estaba hablando precisamente Julián, y que pues este mundo occidental lo que ha fraccionado precisamente a los seres humanos. Y durante muchos años nos enseñaron precisamente que existía una sola forma de conocer el mundo, ¿no? Y es este sistema económico, este sistema occidental, y una forma de hacer la historia y de contarla, y una sola idea de que lo que significa es el progreso, el desarrollo, ¿no? Es como que eso es como que es por eso estas comunidades, digamos, nos recuerdan también que se puede aprender escuchando a los mayores, caminando el territorio, cuidando precisamente el agua, compartiendo la palabra y construyendo comunidad, que yo creo que es lo fundamental y que es lo que ha roto, ¿no? Este sistema desarrollista que acabó con lo común, con la comunidad. Y a pesar de más precisamente de tantos siglos, 5 siglos de colonización y esclavización y todo ese epistemicidio que se ha generado y despojo de tantos intentos por borrar nuestras culturas, esos saberes todavía siguen vivos, siguen enseñándonos que la vida no gira alrededor del mercado, sino que las relaciones entre las personas va más allá. La naturaleza, está la memoria, la espiritualidad, el territorio, lo que estaba diciendo precisamente ustedes. Y como decía precisamente el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la colonización no terminó pues cuando llegaron las independencias. Muchas de esas formas siguen todavía en el pleno siglo XXI y todavía estamos luchando por desaprender. Otras personas siguen ahí arraigadas, ¿no? De una forma de pensar y de organizar la sociedad. Tal vez por eso estos diálogos, que estos encuentros son tan importantes, porque no solo es recuperar la memoria, también es como que dialogar y volver a ser visible. También nos invita a que a imaginar, hay otras formas de convivir, de hacer comunidad y construir futuro. Y creo que esa es una de las preguntas que nos deja en este encuentro. ¿Qué tanto cambiarían nuestras organizaciones comunitarias si aprendiéramos a escuchar con la misma atención con la que escuchábamos en esa época, la sabiduría de los que la tenían o de las que la tienen? Pero ahora las invito a un segundo momento, que es precisamente construir otros mundos posibles. Y si los pueblos originarios afrodescendientes han conversado, digamos, durante siglos, formas de vida basadas precisamente en la reciprocidad, ¿no? En la complementariedad, lo que tanto estaba hablando precisamente Amalia, em, el cuidado del territorio, el bienestar colectivo. ¿Qué podemos aprender? O más bien aprender y que podíamos como comprometernos hoy con esas enseñanzas para transformar nuestras propias organizaciones. Eso es una de las preguntas. Pensando precisamente en el preforo que se va a realizar en México y en el encuentro continental que pues, se va a realizar en Jujuy, en Argentina, les invitamos precisamente a compartir 1 o 2 propuestas concretas que puedan ayudarnos a fortalecer las organizaciones sociales y solidarias. ¿Qué prácticas, metodologías podemos llevar y formas de tomar decisiones, manera de cuidar la palabra, de resolver los conflictos, digamos, de ejercer también los liderazgos o construir comunidad? Podríamos, digamos, incorporar inspirados en estos saberes de los pueblos originarios, me imagino, y afrodescendientes. Entonces, pues yo les pediría también que hagan una intervención cada uno. Sabemos que muchas de nuestras organizaciones nacieron para transformar la sociedad o las comunidades, pero en ocasiones seguimos reproduciendo el individualismo que estaba diciendo Amalia, las jerarquías, las competencias, como lo estaba diciendo precisamente Yarit, ¿cierto? Y las relaciones de poder heredadas precisamente de este modelo dominante. Entonces, si quiero, vamos a iniciar con Yarit sobre las propuestas concretas
y los compromisos que nosotros tenemos ahorita con el preforo y con el foro en Jujuy, Argentina, Yarit. Claro, creo que es a veces un poco complicado poder encuadrar alguna propuesta, porque muchas veces las luchas son desde lo endógeno, desde lo local, desde nuestras propias necesidades como comunidades, pero creo que lo principal que debemos hacer es precisamente crear este tipo de redes, este tipo de nodos para poder hacer ya sea la transferencia de conocimientos, de experiencias, que precisamente nos vayan ayudando. Una de las propuestas o de lo que estamos trabajando precisamente en donde yo estoy es que se haga el comercio justo, en donde se tenga el valor del tiempo que le invierte la persona, ya sea en su producto, en sus actividades, en su trabajo, para que precisamente le demos el valor que se merece. Entonces, una propuesta para mí sería precisamente el reconocimiento del valor del trabajo mediante un mercado justo y precisamente ver cuáles son estas necesidades para ver si podemos coincidir con otras comunidades y hacer políticas públicas, pero que sean desde lo endógeno, desde lo local, porque a veces todos estos programas que tenemos por parte del gobierno pues nos ayudan, pero no están cubriendo como todas las necesidades que podemos tener en una comunidad con ciertas características que se llevan, ya sea desde el clima, las condiciones, entonces a veces son muy generales y no aplican en todos los territorios, por lo que una de mis propuestas sería que precisamente todo sea basado en nuestras propias necesidades desde nuestro lugar en el que estamos trabajando. Sí, me parece que hay un enfoque territorial importante ahí, que hay que hacerlo. ¿Ustedes tienen ya algunas cosas concretas frente a los enfoques territoriales sobre algún hecho concreto, Yarit, para cuando tú hablas de políticas públicas o es para generales, acciones generales? No, precisamente hay unas que se tratan con las comunidades y bueno, ya las que son generales. Se ha visto mucha respuesta precisamente por parte de los programas del gobierno, cuales no sé si los conozcan, yo creo que Amalia y Julián están enterados. Por ejemplo, lo que es Sembrando Vida ha traído muchísima atención precisamente en las comunidades, pero a veces no se ha logrado captar individualmente. Entonces, es ahí en donde se pueden hacer estas propuestas de cómo hacer más comunidad pues, dentro de nosotros. Bueno, yo creo que aquí también Norma y Julián, la idea también es propuestas para el foro que no solamente vayan para las organizaciones sociales y solidarias hacia afuera, ¿no? Sino también cómo eso también se puede volver un ejercicio de reciprocidad precisamente a los pueblos originarios. Tiene que haber una complementariedad. Ahí, ¿qué propuestas, Norma, podríamos entrar para ese diálogo de esos saberes con las organizaciones sociales y solidarias y con las comunidades de los pueblos originarios? Norma. Bueno, ahí de primer momento, o sea, tenemos que hacer una reestructura al sistema educativo nacional, porque tenemos, o sea, invadido, o sea, del neoliberalismo. Entonces ahí necesitamos hacer una educación sobre la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad y el cooperativismo? Sí tiene que entrar desde preescolar y eso ya lo hemos hablado, hemos tenido ahí reuniones con gobierno, con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía. De hecho, se estaba haciendo una mesa de trabajo, la cual ya no se le dio seguimiento y esta era una de mis propuestas y también que los usos y costumbres hoy llamados sistemas normativos, pues sean parte del sistema educativo de cada comunidad, respetando su identidad cultural y cosmovisión de cada pueblo. También necesitamos reformas en México para integrar los conceptos de las formas de economía solidaria ancestral y sean reconocidas dentro de estos conceptos legales, porque si hay padres y madres de la economía
social y solidaria son los pueblos originarios del mundo, ¿no? Y pues también ahí yo propongo pues que se haga un sello para darle más valor a las artesanías. Un sello por parte de la Secretaría de Economía Federal hecho por cooperativas, ¿no? Y esto, en lugar de tener menos valor, pues tenga más valor porque son hechas por manos de mujeres y hombres, tal vez que se llevan horas e incluso semanas o meses en hacer esas prendas o cualquier otra artesanía. Y pues con esto concluyo que se tiene que también hacer reformas donde se etiquete presupuesto para impulsar la economía social y solidaria de los pueblos originarios. Si no hay recursos, pues ¿cómo? O sea, no va a haber impulso real. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Norma. Julián. Sí, lo que han aportado Yariri y Norma me parece muy importante, porque sí hay que considerarlo desde el ámbito de la economía social, desde la economía indígena, desde la economía feminista, que es también toda esta parte de las artesanías, que es un elemento cultural importante. Lo que hay que cuidar de todo esto es la folclorización que se puede hacer y la mercantilización de estos productos que ya no son una necesidad, sino que se convierten en un artículo hasta de lujo, ¿no? Y que es ahí donde, si es bien cierto, se tiene que reconocer el valor, pero hay que tener esos cuidados y tiene que ver mucho con la educación, de cómo la escuela lo ha estado trabajando, lo ha estado desarrollando. Y creo que esta parte de yo que propondría, hubo una reforma de educación en el artículo 3º constitucional en 2019, donde se habla del derecho de la educación como también abrirlo a la educación comunal, a la comunalidad. Y entonces se habla de estas posibilidades de hacer educaciones contextualizadas. Pero ¿qué es lo más difícil? No, lo más difícil, bueno, sí fue difícil y complicado que apareciera en la Constitución, en el artículo 3º. Después baja a la Ley General de Educación, en donde se crean los niveles de educación indígena, de preescolar, primaria o educación comunitaria indígena, y ya, pero es algo que se ha quedado ahí, ni la Secretaría de Educación Pública, ni las organizaciones comunitarias, sociales, han levantado la voz para decir, a ver, yo tengo derecho a una educación comunal, yo tengo derecho a una educación contextualizada, yo tengo derecho a una educación más autónoma, digo relativamente, entre comillas, más autónoma. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia en Oaxaca, que ya data de más de 40 años de resistencia en educación, nos ha enseñado que tenemos que iniciar un proceso de descolonización, de desaprendizaje, y atrevernos, yo soy profesor, de atrevernos a decir, yo a este plan y programa de estudio, no. La ley me permite a mí una educación comunal, me permite a mí una educación contextualizada, me permite a mí un proyecto de autonomía y trabajar la economía social solidaria, trabajar las artesanías, trabajar la cultura, pero como maestros no nos atrevemos a hacerlo. Y es por lo mismo que ya lo decíamos hace un rato, ya lo comentabas hace un rato, no nos atrevemos a romper esos paradigmas, a retarnos a nosotros mismos y decir, yo sí puedo intentar construir un proceso educativo
diferente, más autónomo, en ese sentido de, hay una educación, hay un conocimiento universal, sí, pero hay un conocimiento ancestral propio, y eso es lo que tenemos que recuperarlo. Pero ¿cuántos trabajadores de la educación, cuántos padres de familia, cuánta ciudadanía, cuánta sociedad estaría dispuesta a asumir esa responsabilidad? Y entonces yo propondría que en el artículo 7 de la Ley General de Educación se tendría que agregar un inciso, el inciso C. El inciso B nos habla de que sí se puede una educación contextualizada, una educación de acuerdo a la cultura, pero el inciso C, abrir jurídicamente la posibilidad, o sea, explícitamente decirle a los maestros, sacudirnos, darnos una cachetada ahí y decir, a ver, aquí la ley dice muy claro que tienes derecho a una educación comunal, a una educación contextualizada. En la Ley General de Educación ahora te dice, ¿sabes qué? Tienes el espacio curricular para que tú puedas hacer una educación, pero porque no nos atrevemos a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a construir esos círculos de estudio, esos colectivos de trabajadores de la educación, como ya lo está haciendo Oaxaca durante muchos años, y que hoy, después de tantos años, mucha gente dice, ¿cómo es el plan para transformar la educación en Oaxaca? Lo que se llama PETEO. Y tiene muchas versiones. No hay un solo programa, no hay una sola forma de trabajar el PETEO, precisamente por eso, porque los maestros de Oaxaca hemos aprendido, hemos comprendido que no se trata de uniformarnos, no se trata de enseñar lo mismo al estudiante del Istmo, que al estudiante de la Mixteca, que al estudiante de la costa, porque no puede haber proyectos educativos y similares, iguales. Tiene que haber cada uno. Entonces, hay muchísimos proyectos de educación, hay muchísimos trabajos de transformación, hay rompimiento con el programa oficial, precisamente para poder desaprender todo eso, descolonizarnos. Y entonces, esa es una cuestión muy concreta. Si lo que quiere la sociedad, las personas como Yarit, como Norma, como todos los que estamos aspirando a uno sea diferente, es denos la pauta jurídica para que podamos liberarnos. Tendría que hacer una propuesta del artículo 7, el inciso C de la Ley General de Educación, si no nos la atrevemos a hacer, porque sentimos que tenemos todavía así como que, no, es que, ¿qué me van a decir si no cumplo con el programa oficial? ¿Qué me van a decir si no hago lo que me dice el supervisor o el director? No, o sea, tenemos que atrevernos a romper. Entonces, esa es una cuestión muy, muy concreta y lo estamos haciendo, trabajando con las escuelas, trabajando con los padres de familia. Cuesta mucho trabajo que los padres de familia de repente puedan aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy llevando el plan y programa de estudio como lo está marcando la Secretaría de Educación Pública, porque hay cosas más importantes en la comunidad que aprender. Hay un saber ancestral, hay un conocimiento comunitario, hay necesidades de la comunidad que no se van a resolver porque todos nos van a pedir dinero para esto, dinero para aquello, cooperación para esto, cooperación para otro. No, nosotros tenemos que ser autónomos, trabajar por esa autonomía. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de una educación transformadora que nos lleve a comprender que sí lo podemos lograr, que sí lo podemos hacer. Entonces, son cuestiones que hay que hacerlo de manera muy concreta. Una reforma a la ley general para que no sea constitucional, que es más complicada, pero sí se puede hacer una reforma a la ley secundaria, a un artículo concreto, agregar un inciso concreto y de ahí seguir trabajando con este plan para transformar la educación en el país, pero partiendo de seguir difundiendo, de seguir haciendo eventos, foros, en donde se le diga a todos los involucrados en los procesos de aprendizaje, padres de familia, ciudadanos, trabajadores de la educación, que nos atrevamos a romper el grillete y hacer cosas diferentes. Esto. Sí, gracias. Em,
Yendo ya, digamos, a corto, mediano y largo plazo, Ártica para el preforo, ¿no? De lo que estaba diciendo Julián, toda la parte de la educación, porque habría que hacer toda una apuesta muy fuerte, incluso dentro de la Cámara, ¿no? Todo el proyecto legislativo, hay todo un proceso y una dinámica. Pero si nosotros quisiéramos, Yarit y Norma, llevar una propuesta más cercana para empezar a crear esa relación que tanto nos hablan y necesitamos, que es precisamente generar un ejercicio intercultural, ¿no? Que pues nos hablan que somos plurinacional, que somos pluriétnicos, pero realmente si hay una interculturalidad, si hay una entrelape entre las culturas, las organizaciones solidarias, por ejemplo, se están encontrando con los pueblos originarios, hay reuniones, más o menos, tú conoces, Yarit, si han habido algunas reuniones entre las organizaciones solidarias y abuelas y abuelos, ha habido algo, digamos, que me parece importantísimo empezar a crear esos encuentros ya a corto, mediano plazo que se pueden hacer, ¿no? Y que hayan precisamente esas escuelas que nutran precisamente esos dos saberes, que es precisamente las organizaciones sociales y solidarias, que es la economía para la vida, pero también los pueblos originarios que nos enseñan muchísimo la complementariedad, la interdependencia, ¿no? Esa dualidad que siempre está en complementariedad. Ahí que pudiéramos llevar como cosas mucho más a corto plazo para este preforo, Yarit. Claro, acabas de mencionar algo importante, precisamente con las cooperativas y esta relación con las personas de la comunidad que sean más grandes. Hay un tema aquí porque precisamente hay cooperativas que están disfrazadas, por así decirlo, que no comprenden como o no coinciden con el tema de la solidaridad, del cooperativismo, sino que están enfocadas pues precisamente en un sistema capitalista en donde no se comparte con esta idea solidaria. Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de organizaciones que se hacen pasar por unas solidarias, que la Mm. verdad es que no es cierto. Me ha tocado precisamente que en la comunidad se han enfrentado con personas que al ser una comunidad, en algún momento lo mencionamos, que a veces los estudios no son especialistas, no tienen una educación muy alta. A veces la población tiene una educación de secundaria, primaria. Es difícil que a veces unas personas mayores sepan leer y escribir en este tipo de comunidades. Entonces, hay organizaciones que precisamente han aprovechado esta brecha y han sacado ventaja de estas circunstancias. Entonces, hay que tener también un ojo delicado para estar ahí, ¿no? Y también defender precisamente los derechos de estas personas que no se ven involucradas con este tipo de situaciones en las que han intentado lucrar precisamente con sus saberes, con sus artículos, con las artesanías, con su tiempo. Entonces, una parte importante es poner una lupa enorme para vigilar precisamente este tipo de cooperativas que han tenido el acercamiento y precisamente se ha generado una desconfianza en donde al menos a mí funcionan más los grupos de trabajo, en donde a veces no deben estar constituidos formalmente porque precisamente han quedado con este miedo, por así decirlo. Entonces, Legalmente, es decir, estás diciendo, ¿no? ¿mande? Legalmente. Pues sí, porque se han aprovechado en el tema de de querer tomar ventaja de los contratos, de interés, o sea, han sido muchísimas, mm, muchas, ¿cómo decirlo? Muchos problemas a los que se han enfrentado estas personas. Entonces, a veces ya la creencia de una cooperativa, de una organización formal, precisamente legal, ya no es bien vista en la comunidad. Entonces, funcionan más los grupos de trabajo informales. Entonces, precisamente que nosotros estemos en una economía social solidaria abre el camino a que no solamente se necesita de un papel para que nos tomen en cuenta, sino que nuestro trabajo, nuestro valor, nuestro tiempo también está ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que me ha funcionado más que una organización bien establecida.
Lo que se busca precisamente es que a veces como la comercialización de sus propias artesanías se queda en lo local, no hay a veces unos vínculos en donde podamos llevarla a otras partes para reconocer su trabajo. Entonces, esta es una oportunidad precisamente para que más estados o más lugares de la república, más internacional, si lo queremos hacer, sacarlo precisamente a otros países que nos conozcan precisamente nuestra artesanía, sobre todo porque aquí en México la artesanía con palma está un poco, no está tan reconocida, a pesar de que la creatividad de las personas ha ido siendo un factor importante, porque es cierto, desde los años que podamos poner, no sé, una fecha de 1500, ya se tenía el conocimiento del petate, que precisamente es como un tipo de alfombra hecho de palma, en donde sabemos todos los mexicanos para qué, ¿no? Para que antes lo utilizaban para ir a dormir, para hacer comida, o sea, le han dado varios usos. Pero como se ha ido perdiendo precisamente esta tradición, la creatividad del ser humano, de las personas, ha hecho que se incrementen colores, que se hagan figuras y se ha hecho hasta murales enormes precisamente de esta artesanía. Ya no tal vez como un utensilio, porque ya no todos lo usan, pero sí para darle el reconocimiento. Entonces, poder sacar ese trabajo a otros lugares nos daría una gran ventaja para que también se respete nuestro trabajo como artesanos, pero que al mismo tiempo pongamos como estos límites de que no nos los puedan plagiar, porque desafortunadamente también nos hemos encontrado con el tema del plagio, en donde no me pueden mentir, Julián, con el tema de Oaxaca, en donde se han llevado nuestros diseños, conmigo, que bueno, aquí con el tema de La Palma, se han llevado diseños, y te sorprende porque no hay una ley tampoco que nos proteja o que proteja nuestros colores, nuestros diseños, nuestras figuras, no hay algo que nos proteja, entonces también estamos atrasados en ese tema un poco. Pero una de las alternativas que sí es lo que estoy buscando, o que, sobre todo con mi comunidad, que se reconozca y que se generen estos vínculos para poder expandir nuestros mercados y no solamente se quede solamente en lo local y con esto se valore también pues el trabajo que hay. Em, no sé si tengo unas pequeñas artesanías porque me voy coleccionando, ya tengo mi repertorio, pero me llama mucho la atención la creatividad de las personas. O sea, no sé si lo puedan apreciar en la cámara, pero esta es Sí. una artesanía hecha de palma, en donde precisamente es una mujer con su hijito aquí atrás. Y la Ujú. creatividad de cómo las personas lo pueden hacer, creo que me llama muchísimo la atención. Ha hecho que me pueda conocer, digo, no es la única, hay muchas que te sorprende el ingenio, pero creo que lo más importante es crear estos canales de comercialización para que nos pueda apoyar en el tema de reconocer el valor y lo que mencionaba, un comercio justo. Gracias. Sí, el comercio justo. El consumo consciente, responsable y solidario, que es otro elemento fundamental ahí, porque hay veces nosotros dentro del mismo territorio no somos conscientes, ¿no? Y estamos consumiendo los de las grandes plataformas y no hay un consumo interno consciente, responsable, crítico y solidario con nuestros propios pueblos, Sí, ¿no? Que eso ahí también es importante. Y lo otro es que también es ahí es los intermediarios, ¿no? Que es otra de las personas que hay. Norma, no sé, para ir finalizando, ¿qué prácticas de nuestras organizaciones deberíamos, digamos, desaprender? Porque todavía sabemos precisamente que se reproduce el individualismo, la competencia, está todavía el patriarcado, las jerarquías, las heredadas, precisamente este modelo dominante. ¿Cómo podríamos nosotros empezar que con con los ejercicios que se están haciendo precisamente con las subcomunidades de los pueblos originarios, llevarlos un poco de una forma pues que sean como asumidos, aprendidos, ¿no? Que lo pusiéramos precisamente en práctica en nuestros ejercicios diarios en la casa, pero también en nuestras organizaciones. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahí eh, para desaprender como una práctica concreta? Pues, yo lo que identifiqué que es muy importante hablar con nuestros abuelos, o sea, con los adultos mayores. O sea, nosotros en sí,
conocemos a los abuelos, aunque no sean tus abuelos de sangre, o sea, hablar con los sabios de los pueblos, porque eso te va a dar más identidad. El saber cómo eran las tradiciones de tus pueblos, lo que se ha ido perdiendo y lo que todavía está arraigado, y no soltarlo. El escuchar esas memorias de ellos, cómo eran los lugares, cuando hablamos de hasta de cuerpos de agua que ya desaparecieron, ¿no? Las historias, yo recuerdo mucho a la abuelita de unos amigos que me describía mi pueblo. Bueno, yo cuando ella me iba contando sus memorias, parecía que yo, en mi memoria lo iba reproduciendo, ¿no? Todavía, tuve la fortuna de disfrutar a mis abuelos, a mi abuelo materno y paterno, que fueron los últimos en morir, y bueno, yo les dedicaba, pues, tiempo para escucharlos y saber también acerca de historias familiares, porque eso te arraiga, y entonces eso te hace no perderte en ese mundo materialista, capitalista. Entonces, yo siempre tuve la oportunidad de irme a vivir a otros lugares, pero ese arraigo creo que hizo estragos en mí, que me hizo seguir en estos rumbos, ¿no? No irme a vivir a donde, pues, no podías ya ni escuchar ni el canto de un pájaro, ¿no? Y ni ver ni una montaña y ni una estrella menos porque está súper contaminada la Ciudad de México. Entonces, eso te hace arraigarte y sentir orgullo de vivir en un pueblo y de ser de una familia de pueblo, porque sí es muy diferente la mentalidad de una persona citadina, es totalmente egoísta, y nosotros, ante una desgracia incluso, pues nosotros somos de las personas que si alguien fallece, pues estamos acostumbrados a llevar algo de alimento, para que esa familia, no la pase, tan mal, esos días, y pues tenemos otra costumbre de ayudar al prójimo, y pues esas formas se fueron perdiendo y nos fueron perdiendo como sociedad, ¿no? Entonces, siento que al escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los abuelos sabios de las comunidades, nos hace no perdernos en ese mundo que pareciera paralelo a nuestras comunidades. Pero yo Entonces, pensaría, Norma, pero tocaría sí llevar a esos abuelos a las organizaciones solidarias, ¿no? A esos preforos, a esos claro, foros, ¿no? por eso yo Que por eso inviten a yo los, al invito foro. siempre a todos lados a la abuelita Amalia, porque de verdad 90 años y ella todavía camina y nos habla de la sabiduría de la tierra, de la cosmovisión xochimilca, y todo parte, todos los pueblos, y no me dejarán mentir, partimos de eso, de que eran comunidades unidas. Cuando era, algún conflicto que afectaba a varias comunidades, se unían, o sea, era la unión. Entonces, la abuelita Amalia, me encanta invitarla a todos los eventos donde, soy invitada, la llevo, y pido siempre la palabra para ella. Y a veces Sí, me hace falta que yo pida la palabra, se la dan. De sí, verdad, porque podemos ser muy conocedores, como decía Julián, de nuestras profesiones, pero ellos saben más de la vida y de nuestra cosmovisión y de nuestra identidad cultural. sí, Entonces, los tenemos que escuchar y tenemos que dar voz para que algo se nos pegue y se nos quede a estas nuevas generaciones. sí. Oye, Julián, de lo que estaba diciendo Norma, y uno pensaría cómo lograr precisamente que esos saberes de las mayores, de los mayores y las mayoras y las autoridades ancestrales no sean solamente consultados, sino que también orienten las decisiones de nuestras organizaciones y de las políticas públicas, que sean realmente em, incluyentes, ¿no? Y decisivas, porque es que normalmente se les escucha la voz, ¿no? Hablen todo lo que quieran, se les consulta, pero su participación no tiene una incidencia precisamente en esos procesos organizativos. ¿Cómo llamar
para que las organizaciones solidarias también escuchen esas voces, pero que también sean parte de las decisiones y de las líneas, no solamente los procesos organizativos, sino también de las políticas públicas. Sí, lo que acaba de decir Norma es sumamente importante. Y yo decía hace un rato, no se trata de enseñar, se trata de aprender, de esos procesos de aprendizaje, y solo se aprende viviendo. El acto de llevar un presente cuando una persona fallece es un acto de hermandad, es algo de espiritualidad. Y entonces los niños, nosotros como adultos, tenemos que crear esos espacios para que los niños lo vivan. Y lamentablemente en una ciudad es muy complicado porque cada uno anda en su dinámica y somos muy aislados, somos muy egoístas. O a veces con toda esta situación que se da, ya los niños no salen a la calle. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos vínculos familiares, tenemos vínculos de comunidades, que son estas organizaciones de los pueblos, nosotros le llamamos organización de radicados. ¿Por qué? Bueno, porque somos hijos de un pueblo que está en distintas ciudades del país o del extranjero y que seguimos conviviendo con ellos. Seguimos teniendo un grupo de WhatsApp en donde decimos se va a acercar la fiesta del pueblo, hay que apoyar, hay que cooperar, ¿sabes qué? Yo pongo para la comida, yo pongo para la fiesta, yo pongo para los cohetes, yo pongo, o sea, esa parte de involucrar a las nuevas generaciones a esa dinámica. Comentaba que hace 2, 3 días estaba en una comunidad y platicando precisamente con algunas personas de la comunidad y decía, a ver, ¿cómo se organizan? Dice, es que primero hay que entender que uno es parte del pueblo y el pueblo es parte de nosotros. O sea, no lo tienes que ver que ahora te toca esta comisión y tienes que ir a cumplir, no, sino sabes que vives en esa comunidad y entonces tu dinámica le pertenece a la comunidad. No puedes estar sin un cargo, no puedes estar sin una comisión, no, de repente ya estás sirviendo para el agua potable, de repente estás sirviendo para la mayordomía, de repente ya estás sirviendo para la escuela, de repente estás sirviendo para la salud. O sea, tu dinámica es parte de la dinámica de la comunidad. Y eso tiene que transmitirse a las otras generaciones. Y no lo haces a cambio de una remuneración económica. No vas a prestar tu servicio del agua potable porque te van a pagar, porque vas a ir a abrir la bomba del agua potable, sino porque es parte de algo que tienes que hacerlo porque los demás van a hacer otra cosa que te va a beneficiar a ti. Y entonces esa es, a las nuevas generaciones también se les debe, esa es la educación que uno tiene que promover en estos círculos familiares, en estos círculos de comunidad, en estos círculos de radicados, en estos círculos de las organizaciones, en donde no se hace a cambio de una remuneración, sino se hace porque es un servicio que se tiene que prestar, porque el otro también está haciendo otro servicio que me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, es esa reciprocidad. Y esto es de que, ¿sabes qué? Se acerca la fiesta de la comunidad, pues vamos a darlos, es lo más común. Pero de repente, ¿sabes qué? Hay que ir a sembrar un terreno, empezó la temporada de siembra, pues a ver, vamos a apoyarnos y hay comunidades en donde se tiene el cuadernito y dice, me vino a ayudar en el barbecho de la tierra, fulano, sutano, mengano. Me vino a ayudar en la colocación de las semillas y voy anotando quiénes, porque yo tengo la responsabilidad moral, la responsabilidad social, de que cuando él esté haciendo ese tipo de trabajo, también yo voy, lo que se llama la mano prestada, vuelta. ¿no? La Sí, mano prestada exactamente. o el convite. Convite, mano prestado, mano vuelta, guelaguetza. Y eso, yo decía hace un rato de esa folclorización. Ahorita en Oaxaca tenemos la famosa guelaguetza, que no es otra cosa que una folclorización y una venta, y que precisamente esa parte de las artesanías, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera concreta? Lo decías muy bien hace un rato, Armando, el consumo responsable, porque de repente vemos algo y el consumismo nos
hace que yo lo quiera, que yo lo compre. ¿Para qué? Para acumularlo, pero no tiene ninguna utilidad práctica. Entonces lo estoy acumulando y lo estoy convirtiendo en una mercancía que la persona, nosotros pensamos, por ejemplo, los trajes, las indumentarias, las personas las elaboran porque es parte de la necesidad en un terreno frío, agreste, como sea. Entonces las personas lo empiezan a tejer y además hacen sus otras actividades, van al campo, cuidan sus animales y pues después van tejiendo. Pero cuando ya tienen que dejar de ir al campo a cuidar sus animales, de ir al campo a ver su cosecha, porque ahora tienen que, ese producto se convierte en una mercancía, entonces ya no tienen tiempo para sembrar, ya no tienen tiempo para cuidar sus animalitos. Ahora están enfocados a algo que se convirtió en mercancía y ya no cubre una necesidad personal, ya no cubre una necesidad familiar, sino está compitiendo en un mercado que se convirtió en una mercancía que lo encarece. Y lo encarece precisamente porque ya no tiene otro ingreso, no tiene otra forma de poder estar. Y eso es lo que tenemos que trabajar con las nuevas generaciones. Digo, no podemos regresar a los tiempos actuales. Tenemos y ya vivimos en una realidad, en un contexto donde existe el comercio, donde existen otros productos y donde tenemos que hacerlo. Pero sí debemos de tener cuidado en estos procesos que construimos para no enajenarnos demasiado y no olvidarnos. O sea, todo en la proporción, en la proporcionalidad de las circunstancias, me parece. Sí, no. Qué bien. Bueno, no sé, ya vamos cerrando nuestro encuentro. Agradecerles a ustedes y cerramos nuestro programa, pues abrimos un camino de reflexión, pero además de acciones, ¿no? Que yo creo que es lo que legitima todas estas conversas, es también los compromisos que deberíamos adquirir nosotros y pues lógicamente agradecerles a ustedes por compartir no solo sus conocimientos, sino también las experiencias con sus trabajos comunitarios, con sus comunidades, con sus pueblos y el profundo aprendizaje que les ha dejado, digamos, los pueblos originarios y los afrodescendientes, ¿no? Gracias también a las emisoras comunitarias que nos retransmiten este espacio y quienes nos acompañan desde diferentes territorios a través de YouTube. Hay que saludar a La Voz de Mi Barrio 7, que es una emisora online, y a Urdimbre Radio 100.6 FM, que ellos también nos retransmiten todos estos conocimientos, estos encuentros, estos hermanamientos. Y si este encuentro les deja una pregunta, una emoción, una nueva forma de mirar la vida, los invitamos a dar un paso precisamente, que es a suscribirse a nuestro canal. Me imagino que ustedes ya están suscritos, aquí ya tienen el QR, aquí lo tienen aquí arribita para que se suscriba, para que le digan a sus comunidades, a sus hermanos, hermanas, las familias, los amigos, para que se suscriban y compartan nuestros contenidos. Yo creo que esa es otra forma también ahí de poder, digamos, contribuir precisamente con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Compartir, circular. Y no solo es apoyar un proyecto de comunicación, es ayudar a que estas voces, estos saberes, estas experiencias lleguen a más comunidades y sigan sembrando esa conciencia, esa solidaridad, esa esperanza que tanto necesitamos, esas utopías. Entonces les dejamos el QR para que hagan parte de nuestra comunidad de arte, historia y utopías, porque como nos enseñan los pueblos ancestrales, nadie camina solo y el conocimiento precisamente florece cuando se comparte, cuando precisamente hay esa complementariedad, esa interdependencia. Entonces, pues agradecerles, no sé siquiera Norma, Yari, Julián, para despedirnos ya del todo, decir alguna última palabra. Entonces, tienen ahí los micrófonos para que nos despidamos. Bueno, solamente me gustaría concluir que ahorita tenemos que aprovechar la brecha que se abrió con las reformas al segundo constitucional y ahorita que vienen las leyes secundarias y también el realizar nuestros sistemas normativos como pueblos originarios, que ahí es donde nosotros podemos hacer mucho por nuestras comunidades. Podemos abonar muchas cosas en favor
y ser muy propositivos y pues también ya vienen las consultas y estar atentos a ser consultados como pueblos y participar y no dejar ahí pasar la oportunidad de alzar la voz. Y eso sería mi reflexión. Y pues buenas noches a todos y muchas gracias Armando, gracias Yarit, Julián, muchas gracias por esta conversación y pues muchas gracias por escucharnos No, y a ti, vernos. Norma. Gracias. No sé si Yarid, Julián, para despedirnos. Sí, pues muchas gracias por ese espacio que precisamente nos permite conocer el trabajo de más compañeros, sobre todo que, como lo mencionabas, no estamos solos en esto. Entonces, qué bueno que están estos espacios en donde podemos comunicarnos y pues un gusto haberlos conocido a todos. Un Gracias. abrazote, Yarid. Gracias, Julián. Sí, pues buenas noches nuevamente a todas, a todos. Y es cierto, o sea, esta mesa de economía indígena nos permitió confrontar estos dos puntos de vista, ¿no? Valorar que es importante. O sea, la economía indígena sigue perviviendo y que sí se resiste a dejar de coexistir con esta otra economía que plantean las compañeras, la economía social y solidaria, el cooperativismo, y que van a tener que coincidir porque son una alternativa para poder sobrevivir ante este capitalismo que cada día se vuelve más inhumano, una cultura necrófila, ¿no? Que nos está acabando, ¿no? Con la naturaleza, con todo, y que esas resistencias, enhorabuena a los compañeros que están con Yarit, a los compañeros que están con Norma, y adelante, seguiremos en este camino. Gracias. Bueno, a ustedes. Entonces, un abrazote. Gracias, gracias, ¿verdad? Ahí les dejo el QR para que se suscriban. Entonces, vamos a terminar, nos vamos a ir con la canción completa de América Latina, de Labia Yala, de Anahuat, de Tahuantinsuyo, que es nuestros nombres originarios precisamente de nuestros pueblos. Taqenis mayaki sarantañani, nikitis kaptpanti, taqenis taqikunanipan, nikitirus pistpanti, ukamapan, ukamau, hallalla. ¡Esta es mi América! Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. América Latina, amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Nos da la vida, la pasión y la esperanza, una añoranza nos abre en tu corazón. Tienes cultura con historia milenaria y con hazañas pelearon por tu región. Para defender la dignidad de tu memoria, que es nuestra gloria, faro de nuestra labor. Abya Yala nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Abya Yala nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. América Latina. Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Tienes semillas, experiencias y saberes, con un mañana brillante de libertad. Tienes el viento, el asadón y la guitarra, y tienes ganas de abrazar la dignidad, de ser custodio de tus frutos y semillas, que son la fuente de nutrir la humanidad. Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. ¡Esta es mi América! Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Eres el sur como fuente inspirador, multicolor de gestas y de leyendas, y como pago la vamos a defender, a ritmo de arpas, de tambores y de quenas. Esta es mi América, la vamos a enaltecer, con la huipala de unidad que es muy diversa. Abya Yala nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Abya Yala nuestro sur, América nuestro sur, tierra
fértil como tú para caminar. América Latina. Amerindia y sensitiva, con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. Tenemos fuerza, rabia e indignación por el modelo que arrasa nuestra labranza. Pero es momento de parar la usurpación que está asfixiando corazones y gargantas. La madre tierra grita ya a todo pulmón, que soplen vientos de justicia y de esperanza. Hacia allá nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Hacia allá nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. Hacia allá nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Hacia allá nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. ¡Que viva América Latina!